Bienvenidos a Emociones de Bronce y de Plata, vuestro canal de Primera Federación y de Segunda División. Hoy toca hacer un vídeo sobre las distancias que va a recorrer cada equipo de la Primera Federación, Grupo 2. Los destinos más cercanos que va a tener el Alcorcón son el campo del Atlético de Madrid B, que lo tiene a 21 kilómetros, el campo del Castilla, del Real Madrid Castilla, que lo tiene a 14 kilómetros, igual 14 kilómetros que tiene el campo del Fuenlabrada. Los más lejanos son Algeciras a 700 kilómetros y Ceuta a 739 kilómetros. Lo más cercano del Alcoyano, tanto es Hércules como Intercity a 56 kilómetros. Y también está bastante cerca de Llequea, el campo donde está el Llequeano, a 76 kilómetros. Los más lejanos del Alcoy son Algeciras 680 kilómetros, 601 Marbella y 737 Huelva, donde está y donde juega el Recreativo de Huelva. La distancia más cercana de la Algeciras, lógicamente, es Ceuta, ya que están separados Algeciras y Ceuta por el estrecho de Gibraltar, y la segunda distancia más cerca del campo de la Algeciras es el campo del Marbella, que lo tiene a 80 kilómetros solamente. Los más lejanos es el campo del Villarreal, que lo tiene a 841,04 kilómetros, seguido por el campo del Alcoyano a 700 kilómetros. A 710 está el campo del Atlético de Madrid B, o 709 el campo del Real Madrid Castilla. La distancia más cerca del Antequera, sin duda alguna, es Marbella, que lo tiene a 103 kilómetros, y también está a 159 kilómetros la ciudad de Sevilla, donde juegan los filiales del Sevilla y del Betis. La distancia más lejana del Antequera, lógicamente, es Villarreal, a 660,53 kilómetros. El Atlético de Madrid B está de Alcorcón a 21 kilómetros, 27 kilómetros está de Fuenlabrada y 19 está más o menos del campo de Real Madrid Castilla. Estas son las distancias que hay de Majadahonda a estos tres lugares, ya que Majadahonda es donde juega el Atlético de Madrid B. Lo más lejano es Algeciras a 710 kilómetros y Ceuta a 747 kilómetros. Ahora vamos con el filial del Betis. No voy a decir con el filial de Sevilla, ya que está en la misma ciudad. Está a 159 kilómetros de Antequera. También está a 93 kilómetros de Huelva y a 119 kilómetros de Sanlúcar de Barrameda. La distancia más lejana es el campo del Villarreal B, que lo tiene a 780,72 kilómetros. Lo más cercano es Ceuta, lógicamente es Algeciras, con 42 kilómetros y está a 121 kilómetros de Marbella, es decir, de ferry a Algeciras y carretera a Marbella. Los más lejanos, lógicamente, es el filial del Villarreal, a 880,57 kilómetros. También está 739 de Alcorcón, 717 de Alcoy, o 730 kilómetros, 750 kilómetros del donde está el Real Madrid Castilla, que es Madrid. A lo mejor Fuenlabrada está a 14 kilómetros, Alcorcón 27 kilómetros de Majadahonda, que es donde juega el Atlético de Madrid B, y 22 kilómetros de Madrid, donde juega el filial del Real Madrid Castilla. Los más lejanos Fuenlabrada son 699 Algeciras y 740 a Ceuta. Vamos con Alicante. El Hércules de Alicante. No hay que contar con el Intercity, ya que son de la misma ciudad, es decir, Alicante. La distancia más cercana del Hércules son 80 kilómetros Murcia y 80 kilómetros a Llequea, donde juega Llequeano. Los más lejanos es Ceuta, 671, Algeciras 630 o Mérida 719 kilómetros. Vamos a dar del Ibiza. Los vuelos aproximados más cercanos del Ibiza es Alcoy, 173 kilómetros, y Alicante con 136,92 kilómetros, tanto Hércules como Intercity. Esto es forma aproximada, lógicamente. Lo más lejano, sin duda alguna, son los viajes que tienen que dar a la ciudad de Sevilla, con 676,92 kilómetros, tanto Betis B como Sevilla B. También está a 762,14 de Huelva. Todo eso es aproximado. Las distancias del Intercity no las voy a decir porque son las mismas que las del Hércules de Alicante, ya que ambos equipos están en la misma ciudad
que es Alicante. Ahora vamos con las del Marbella. El Marbella hasta 80 kilómetros de Algeciras, 103 de Antequera y 121 de Ceuta, siendo las 3 más cercanas. Las más lejanas son Villarreal B con 768,66 kilómetros. Y la siguiente es Majadahonda, donde juega el Atlético de Madrid, 598 kilómetros. Y también el campo del Alcoyano con 561 kilómetros, las más lejanas. Lo más cercano que tiene Mérida son los 192 kilómetros que le separan tanto las ciudades de Sevilla, los equipos del Betis y del Sevilla Atlético. También está cerca Huelva a 273 kilómetros. Los más lejanos son el campo del Villarreal B, que lo tiene a 748,28 kilómetros, y también está bastante lejos Alcoy con 714 kilómetros, y los equipos de Alicante, Intercity y Hércules a 719 kilómetros. El Murcia tiene lo más cercano al Hércules, al Intercity, con 80 kilómetros, y a 90 kilómetros tiene al Yequeano Deportivo. Los más lejanos son Huelva a 617 kilómetros y Mérida con 695 kilómetros. El Real Madrid Castilla juega sus partidos. La localidad de Madrid está a 14 kilómetros de Alcorcón, 19 de Majadahonda, donde juega el Atlético de Madrid B, y a 22 de Fuenlabrada. Los más lejanos son 750 de Ceuta y 709 de Algeciras. Los más cercanos del Recreativo de Huelva son los 93 kilómetros que separan Sevilla y Huelva, que es donde juegan el Betis y el Sevilla, sus filiales. Los más lejanos de Huelva, sin duda alguna, es Villarreal, que lo tiene a 805,53 kilómetros. También está bastante lejos los equipos de Alicante. A 688 kilómetros separa Huelva de Alicante. Las distancias del Sevilla Atlético no las voy a decir porque son las mismas que las del Betis B, por lo tanto no tiene sentido volverlas a decir. Ahora vamos con las del Sanluqueño. Sanluqueño está a 121 kilómetros de Algeciras, 119 le separa de la localidad de Sevilla, donde juegan los filiales del Betis y del Sevilla. También está bastante cerca Marbella, 194 kilómetros, y obviamente tampoco está lejos Ceuta, que lo tiene a 162 kilómetros. Los más lejanos, sin duda alguna, son Alicante con 670 kilómetros y 828,02. Está el campo del Villarreal, también está bastante lejos, ya que a 680 kilómetros y a 719 kilómetros está Alcoyano. Ahora vamos con el Villarreal B. Lo más cercano del Villarreal B, sin duda alguna, es Lleque, a 192,34 kilómetros. Está a 222,20,06 los equipos de la ciudad de Alicante, y está a 168,45 kilómetros en la ciudad de Alcoy. Los más lejanos son 841,04, está de Algeciras, 880,57 está de Ceuta, y 805,53 kilómetros está de Huelva. Ahora vamos con el Yequeano, que es el último. El Yeque está a 76 kilómetros de Alcoy, a 80 kilómetros de la ciudad de Alicante y a 90 kilómetros de Murcia. Y los más lejanos, sin duda alguna, está a 641 de Mérida, 700 kilómetros de Huelva, 800 kilómetros de Sanlúcar de Barrameda. Estas distancias las he calculado en la página web de enteciudades.com. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres aficionado de la Primera Federación y de la Segunda División, y si eres de algún equipo de estas dos categorías, da like a este vídeo, suscríbete a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.